comenzar con la ponencia en este tercer día de la Semana de las Artes. La ponencia se titula Yvonne Rainer, obra danzaria y cinematográfica, estudios sobre movimiento y quietud. Para ello nos acompañan dos grandes personalidades. Me voy a permitir leer un poco de su currículum. María Eugenia Ramadán Villalpando, profesora titular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora por la Universidad de Guanajuato del Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Publica artículos arbitrados y capítulos de libros sobre arte moderno y contemporáneo desde el 2010 en los Estados Unidos de Norteamérica. Dirige Betty Gallery y Betty Joya. ¿Está bien? En México, en el Museo Nacional de la Estampa del INPA con la Junta 2000-2007 y la Subdirección de Artes Visuales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las que realiza más de 100 exposiciones nacionales e internacionales. Un aplauso para la maestra María Eugenia, por favor. También recibimos a la maestra Alejandra Olvera Rabadán, doctora en Ciencias del Arte con especialidad en Teoría, Historia y Crítica de la Danza por la Universidad de las Artes ISA de Cuba, donde previamente estudió licenciatura en Danza Contemporánea, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha colaborado en diversas redes de investigación y creación de arte. Hace investigación teórica y práctica sobre corporalidad y procesos creativos en danza, así como investigación educativa en danza. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es representante del Cuerpo Académico de Artes Escénicas en la misma universidad y profesora del Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura. Un fuerte aplauso, por favor. Primero, con todo respeto, somos una gran personalidad, somos profesores e investigadores de una universidad como esta, pero en Guanajuato. De manera que es un gusto estar aquí con ustedes. Vemos que la mayoría son estudiantes y es un gusto estar aquí. Un poco queríamos introducir la manera en cómo hemos venido trabajando, porque ustedes casi todos o todos vienen del campo de la danza, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué el campo de la danza de pronto tiene que hacer investigación con otra disciplina? Es algo que nos parece importante y por eso hemos tratado de investigar en ambos campos. Dos investigadoras que somos de diferentes disciplinas y eso nos gustaría, compartir con ustedes. La investigación es por una parte danza y por otra parte son artes visuales, básicamente cinematografía. Y es una trayectoria de ya varios años en la que venimos construyendo la investigación, primero empezando en este trabajo. Lo que decíamos es que empezamos problematizando la investigación, viendo artes visuales en trabajos de la danza, principalmente Pina Bausch. Yo veía que había alguien trabajando con Pina Bausch en el campo de las artes visuales y que era evidente en su danza. Entonces empezamos a indagar, ahí fue cuando nos planteamos los primeros problemas. Y después, desde el punto de vista de la teoría, pues ven que aquí hay salones prácticos y salones teóricos. Desde el punto de vista de la teoría, lo que vimos es que había una relación, pero que no estaba problematizado, y Alejandra, que había leído lo que yo escribía sobre artes visuales, me empezó a decir, el tipo de preguntas que tú haces en el campo de la danza no se hacen, no se acostumbran, y a mí me gustaría que entraras y problematizaras en nuestro campo, que es la danza, para ver
hasta dónde podemos extender la investigación en la danza, y eso es. Entonces, el trabajo que vamos a presentar hoy, lo que tiene como estructura es eso, porque tomamos una artista que además tenemos interés en ella, que es Yvonne Rainer, de la danza postmoderna, y esta artista lo que hace es por un lado es danzarina y por otro lado es cineasta. Entonces, yo lo voy a hacer un poco pero a ver, tratar de seguir. Por un lado es cineasta y por otro lado es danzarina. Entonces, en ese sentido, nos parece que es una obra muy propia para poder analizar cómo el ver a través del cine afecta la creación danzaria, ¿sí? En dos sentidos. En el sentido de que el cine, la obra cinematográfica es danza, y en el sentido inverso, en el que la obra danzaria es cine, ¿sí? Pareciera ser que esto es nuevo, particularmente Yvonne Rainer está muy bien dado porque es la misma artista la que es una y otra disciplina, pero tiene una historia más larga. Es decir, una vez que hay cine, afecta a todas las disciplinas, y hay cine desde 1896. Entonces, en ese sentido, va a cambiar la percepción de la danza, de que nosotros tratemos de hacer ver cine ahí. No sé si queda claro. Entonces, otra de las cuestiones que es muy interesante es que, a pesar de que es verdad que desde la teoría de la danza, de quien estudia la danza, muchas veces no hace las mismas preguntas que se hacen en la historia de las artes visuales. La verdad es que cuando empieza uno a analizar a los artistas, a los bailarines, particularmente de la danza postmoderna para acá, puede encontrar que los artistas sí trabajaban con los artistas visuales. O sea, entre ellos sí había relación, aunque quizás los teóricos no se dieron cuenta de eso, pero los artistas sí. Entonces uno empieza a analizar, incluso cuando no sea como el caso de Rainer, que es muy evidente que es danza y cine, que ella misma hace las dos cosas, e incluso aquellos que uno dice, no, este es bailarín, no sé, en términos teóricos, en términos de cómo piensa la obra, en términos de cómo piensas el cuerpo, en términos de cómo piensa el proceso de creación, sí están dialogando con los artistas visuales. Entonces es muy interesante cómo cuando uno se sale del campo de la danza y empieza a ver lo que están haciendo los artistas visuales, adquiere también la posibilidad de entender lo que sucede en la propia danza. Entonces ese es como también el sentido que tiene de hacer esto pensando en la danza, ¿no? Ya no solamente en las artes visuales, sino entender nuestra propia disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué? Este trabajo es un estudio interdisciplinario de transposición de géneros, de danza postmoderna y de cine experimental en Film About a Woman Who de 1974, escrita y dirigida por Yvonne Rainer en el contexto del arte de los años 60 y 70. La biografía como método de investigación en ocasiones ha supuesto que Yvonne Rainer reemplaza la práctica de la danza por la del cine a principios de la década de los años 70 y que no vuelve a la danza hasta 1999. El análisis de la forma, igualmente entendido como método de investigación por contraste, lleva a ver que las imágenes de Film About a Woman Who se han escrito como una danza postmoderna. Es factible, por tanto, conjeturar que coreografió el film y, en ese sentido, analizar el film como danza. El análisis parte, asimismo, del supuesto de que en el proceso creativo ambos géneros comparten el hecho de contar historias en bloques de movimientos y quietudes del cuerpo con duración en el espacio, según lo muestran las imágenes en movimiento de las obras de referencia. Esta definición es una extensión hecha a partir de la conferencia sobre cine, que es el acto creativo de 1987 de Gilles Deleuze.
Hemos mencionado un problema de invisibilidad en los métodos biográficos que posiblemente requieran trabajar sobre la teoría de la danza postmoderna para, con base en ello, reestructurar su percepción de tal forma que comiencen a ver danza donde antes no lo podían hacer. El cambio paradigmático que significó la creación de la danza lleva implícito un cambio teórico y de gestalt visual completamente opuesto a toda la danza anterior a la postmoderna. Eso pudo haber hecho incorpórea a la mirada de los biógrafos la danza presente en la filmación si previamente no habían sido asimilado este cambio teórico y de percepción visual. En el contexto cinematográfico, Film About a Woman Who se crea de forma tal que difiere del tratamiento de otros géneros que han dado a la danza como el documental. El documental sobre danza ha sido filmado desde los orígenes del cine, como hace evidente Danse Serpentine de 1896, atribuida a los hermanos Lumière e interpretada por Loie Fuller, hasta la filmación de Truey de la propia Reiner o Acumulación de 1971 de Tresha Brown. La filmación, en este caso, se hace específicamente en función de representar la pieza de danza. El nuevo cine o cine experimental, como Hand Movie de 1966 de Rainer Davis o Film About a Woman Who de 1972-1974, no representa a la danza postmoderna. Por contraste, el filme presenta la danza. Una misma artista, Yvonne Rainer, crea una obra de danza al tiempo que despliega una pieza cinematográfica. Conoce el lenguaje de la danza como conoce el lenguaje cinematográfico y, en un contexto geohistórico de profundos cambios, ve en sus acepciones conceptual y visual la posibilidad de hacerles dialogar, de entrar en el fin un lugar para la danza postmoderna. Yvonne Rainer en 1968 reconocía que en la corta historia de la danza moderna, la correspondencia cercana de danza y artes visuales no tenía precedentes. Al respecto, redactó un cuadro de relación de objetos de escultura minimalista y la danza reciente, en el cual proponía eliminar o minimizar algunos elementos y sustituir otros. Sabía que estas relaciones eran improcedentes, no obstante las esquematizó. En ese sentido, cuestionamos si vemos el lenguaje de la danza postmoderna en el film About a Woman Who, a través de la ficción propia del cine experimental, entre las abstracciones del nuevo cine norteamericano y el melodrama de Hollywood, diría Reiner. Si estamos de acuerdo con Jonas Mekas, el cuerpo del realizador forma parte integrante de la filmación. El punto esencial aquí, afirma Mekas, es que esto no es una actitud unilateral, es una interacción. Los movimientos de la cámara son reflexiones de los movimientos del cuerpo. Los movimientos del cuerpo son reflexiones de los movimientos emocionales y de pensamientos que, a su vez, son causa por lo que les vino a través del ojo. Se establece un círculo entre el ojo del artista y el ojo de la cámara. El film About a Woman Who, en ese sentido, puede estar contando historias en bloques de movimientos, inquietudes del cuerpo con duración en el espacio, de la misma Yvonne Rainer como cineasta y como danzarina. Yvonne Rainer fue una de las principales coreógrafas del Johnson Dance Church, espacio de experimentación en el que se agruparon muchos jóvenes artistas que autonombraron su danza como postmoderna, debido a que tenían la necesidad de desarticular los postulados sobre los cuales se basaba la danza moderna. La necesidad de la experimentación con los lenguajes que definían a la danza era una constante de las prácticas corporales de la danza postmoderna, que determinó el modo en que estos artistas construyeron su relación con el mundo y con la creación artística. Muchas de las exploraciones que realizaron con el movimiento estaban enfocadas en analizar el accionar corporal cotidiano, en una suerte de estudio sobre el movimiento que no era reconocido habitualmente como danza. Los bailarines no tenían la necesidad de abordar el movimiento para hacerlo parecer danzado.
Así, podían poner directamente en escena acciones como caminar, sentarse, pararse o acostarse. En Film About a Woman Who, Yvonne Rainer retoma muchas de las metodologías de creación de la danza y las traslada al lenguaje cinematográfico. En las exploraciones del movimiento, una de las constantes era la transformación de alguna de sus cualidades. Por ejemplo, los cambios de velocidad que eran aplicados a acciones como la caminata, sin que estos cambios estuvieran asociados directamente a emociones o alguna narrativa en concreto. En la obra cinematográfica de Yvonne Rainer se pueden ver numerosos momentos en los cuales se cambia la velocidad natural de los movimientos, haciéndolos extraordinariamente lentos. Otra de las exploraciones que realizaron los posmodernos tiene que ver con la desarticulación de la unidad corporal. Se exploró la fragmentación y microfragmentación del cuerpo como una estrategia para evitar que los lenguajes habituales de la danza se hicieran presentes en el movimiento. También era una forma de mantener la representación fuera de la acción corporal. En la película de Rainer, la presencia del cuerpo también se encuentra continuamente fragmentada de diversas maneras, por la aparición del movimiento quietud, la frecuente interrupción de las acciones corporales por los encuadres en los cuales se muestran fragmentos del cuerpo, escenas en las que el cuerpo se mueve fuera del alcance de la cámara sin que ésta haga ningún intento de seguirlo. El film About a Woman Who se juega con la presencia-ausencia del cuerpo. En muchas ocasiones se sabe que el cuerpo está allí, pero no se puede ver. Existe una percepción intermitente del cuerpo físico por la imagen antroposcópica. Uno de los fenómenos más importantes que se dieron en la danza postmoderna fue la creación de la improvisación de contacto encabezada por Steve Paxton, quien fuera, junto con Yvonne Rainer, fundador del Judson Dance Theatre. Siguiendo a John Cage y su 433, Steve Paxton realizó una pieza titulada Small Dance, en la que él permanecía de pie pero sin generar ningún movimiento voluntario durante un periodo de varios minutos. Esta obra permitió a Paxton descubrir que el movimiento se genera desde la quietud. Cuando la acción voluntaria de moverse se ha detenido, el cuerpo simplemente reacciona a las tensiones y distensiones propias de la bipedestación. Para los danzarines postmodernos que estaban buscando desarticular los lenguajes tradicionales de la danza, el movimiento involuntario que se produce en la quietud podía ser entendido como danza. Para analizar cómo Rainer traslada la danza al cine, es necesario comprender los conceptos ampliados de danza y cuerpo que ella tiene. En Film About a Woman Who, el entrever del cuerpo se presenta en el lenguaje cinematográfico por medio de planos oscuros, texto escrito o voz en off, lo cual implica la ausencia del cuerpo. No implica la ausencia del cuerpo, sino la unificación del ser pensante y del ser corpóreo. El movimiento en la quietud es una constante en la película de Yvonne Rainer. En el minuto 7 se puede ver una pareja con una niña en la playa. Cambian varias veces de posición para entrar en momentos de inmovilidad en los cuales aparentemente la imagen que se construye en el plano es una fotografía. Sin embargo, algunos elementos hacen saber que se trata de filmación y no de fotografía. A lo largo de la película existen escenas en las que el cuerpo se detiene, aunque otros elementos sigan en movimiento, como el mar, el viento o incluso la oscilación involuntaria de la cámara. Aparentemente la filmación se realizó sin el uso de un trípode o arnés, lo que permite observar el movimiento del cuerpo del camarógrafo. Esto puede ser comparable con Small Dance de Steve Paxton. No hay una intencionalidad de movimiento por parte de la persona que filma. Sin embargo, podemos ver el movimiento mínimo involuntario que se produce al sostener la cámara, haciendo incluso la acción de filmar
haciendo incluso que la acción de filmar pueda ser entendida como danza. El camarógrafo danzante no se ve físicamente en el plano, sino produciéndose una forma de presencia del cuerpo en la imagen visual. Muchas de las obras de la danza posmoderna generan situaciones en las que difícilmente se distinguen las acciones de los espectadores de las de los bailarines. De modo similar, en Film About a Woman Who, en el minuto 30 aparece un plano oscuro y prolongado, seguido de otro con un texto que describe lo que sucede a las personas, con sus pensamientos y sus situaciones corporales. Durante ambos planos se escucha un dueto con coro, la sonámbula. En ese momento de la filmación, Rainer juega con el trastocamiento de los límites espaciales del cine, haciendo que los bloques de movimiento y actitudes en el cuerpo con duración en el espacio, según la danza postmoderna, se trasladen al cine. Durante el plano oscuro y musicalizado, el espectador que mira puede tener la sensación de que está solo. Más adelante, cuando aparece primero el texto que explica la situación de las personas filmadas y luego ellas mismas en el plano, queda claro que son ellas las que escuchan la música. En el momento en que la acción de escucha de las personas filmadas y de los espectadores que miran la película se confunde, es en donde se produce el desdoblamiento de los límites espaciales del cine. Del mismo modo que obras de la danza postmoderna, como las que producían desde la improvisación de contacto, se desbordan de los escenarios para incluir a los espectadores en las acciones danzarias. En el minuto 93 de Film About a Woman Who, Yvonne Rainer explora otra vez cómo duplicar la acción, no la imagen cinematográfica. Las personas filmadas aparecen sentadas en el sillón como espectadores de una danza que realizan dos bailarines con una pelota, y el espectador que ve en la película también observa. Una de las cuestiones que caracteriza a la danza postmoderna es la ruptura que hace con la teoría de la representación. Esto se puede observar en el hecho de que dejan de contar historias o de construir personajes. En escena, quienes aparecen son los bailarines reales que danzan con sus historias personales, sus necesidades de movimiento, sus fantasías y sus pensamientos. En Film About a Woman Who y su guión, escrito por Yvonne Rainer, no hay personajes. Los personajes van a aparecer en la película para ser reconocidos en el texto, son designadas por la inicial de su nombre. Esto hace pensar que, al igual que la danza, en la creación cinematográfica, Rainer no está tratando de construir un personaje, sino que está filmando a personas reales, con sus pensamientos, sus cuerpos, sus movimientos y sus fantasías. Yvonne Rainer trajo al cine su experiencia creativa de la danza postmoderna, que tiene como uno de sus principales focos de atención la construcción de la corporalidad. En la construcción de la imagen cinematográfica de Rainer, el cuadro de dos dimensiones adquiere espacialidad. Existen varios planos en los cuales Yvonne Rainer juega con las escalas mediante la sobreposición de los cuerpos presentes. Pone así cuerpos grandes junto a cuerpos pequeños que parecen estar dentro de cuerpos grandes, cuerpos invisibles que parecieran ser las memorias o pensamientos de cuerpos visibles o invisibles. También aparecen en la película escenas abiertamente danzadas. En el minuto 73 aparecen dos mujeres haciendo movimientos que claramente provienen de la improvisación de contacto. Hacia el final de la filmación, Rainer vuelve a la orilla del mar. Se puede ver en un danzarín caminar en círculo, cambiando la velocidad y cualidad de su marcha antes de que la escena se torne una filmación del mar sin ningún cuerpo visible. The Concept of Dust or How Do You Look When There Is Nothing Left to Move es una obra creada por Yvonne Rainer en 2015 y presentada en el Museo del MoMA. Al final de esta presentación se realizó un conversatorio con Yvonne Rainer.
en el que ella explica que una de las preguntas centrales de la obra es lo que presenta en el título: ¿cómo te ves cuando no queda nada más que mover? Reiner explica que de Concept of Dust la pregunta tiene que ver con el proceso de envejecimiento y su relación con la movilidad. En la obra se presenta este asunto por medio de la exploración con la relación entre movimiento y quietud. Reiner vincula la pregunta con la edad, dado que ella se encuentra en su 7ª década de vida. Sin embargo, esta ha sido una pregunta constante en las creaciones y prácticas corporales de varios de los creadores de la danza postmoderna y de la propia Reiner desde su juventud. En Firma Woman, el juego entre movimiento y quietud se puede ver en los planos en los que las personas filmadas permanecen inmóviles por un tiempo antes de cambiar su posición. Este recurso se repite en varios momentos de la película y también en otra de sus películas En ellas, Reiner presenta la quietud y el movimiento en un equilibrio que está siempre a punto de quebrarse. El juego entre el movimiento y la quietud es un asunto que fue central no solo para Yvonne Reiner, sino que se puede ver en numerosas obras de los creadores de la danza postmoderna, como Slow Dance de Steve Paxton, Rough Pies de Trisha Brown o Seesaw de Simon Fall. La presentación de la quietud como danza es algo que no ha sido concebido antes del surgimiento de la danza postmoderna y tiene que ver con el tiempo y con el cuerpo. Esto es algo que puede verse tanto en la obra danzaria como en la obra cinematográfica de los bailarines postmodernos que incursionaron en ambos lenguajes, como es el caso de Yvonne Reiner o de Meredith Monk. En The Concept of Dust, los bailarines tienen momentos en los que no se mueven. Sin embargo, estos momentos no implican una inactividad, porque la consigna de Reiner ofrece a sus danzarines para trabajar en los tiempos en los que no se mueven es pensar qué hacen cuando no se están moviendo, y lo que hacen es componer. El juego con la inmovilidad y la quietud en The Concept of Dust está vinculado con el manejo del espacio, y esto es otro de los puntos de contacto entre la obra cinematográfica de Firma Woman y el Concept of Dust. En esta última, el espacio escénico de función presentada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York está construido frontalmente y se conforma por dos espacios claramente delimitados. Un cuadro blanco en el suelo que abarca la mayor parte del escenario y que está cargado hacia la esquina derecha abajo del espacio. También están presentes dos pasillos, uno en el fondo y otro en el costado izquierdo. Esta división del escenario se presenta una interioridad y una exterioridad del espacio. En la mayor parte de la obra, el cuadro blanco recibe el movimiento y los pasillos también. Por el pasillo del fondo del escenario corre un carro que soporta una pintura de Rousseau, que se desplaza lentamente a lo largo de toda la obra. Esta estructura es empujada por dos bailarines cuya acción corporal con extrema lentitud de movimiento presenta la quietud activa que caracteriza a muchas de las obras de Yvonne. Al iniciar la obra, en el pasillo lateral izquierdo se ubica Reiner sentada en una silla, y desde ahí interactúa con los bailarines con la lectura de un texto. A lo largo de la obra, los bailarines salen del cuadro blanco en los momentos en que detienen su movimiento, pero esta acción no implica que salen totalmente de la escena, dada que todo el espacio forma parte del escenario. Los límites espaciales y temporales del movimiento son claros. Dentro del cuadro prima el movimiento ágil, vigoroso y de velocidad media o alta, y en los pasillos prima la quietud activa y una extrema lentitud. Este tratamiento del espacio se diferencia del que tiene un teatro con bambalinas y ciclorama, en el que la exterioridad ya no forma parte del espacio escénico. Entonces, tanto lo interior como lo exterior son considerados parte del espacio escénico. Los límites de lo interior y lo exterior desbordados, a la vez claros y velados, que Reiner presenta en el manejo espacial del Concept of Dust,
pueden compararse con el manejo de los límites del cuadro que hace que algunos planos de Film About a Woman Who y los cuerpos se desbotan hacia afuera de los límites de lo que capta la cámara, pero sin embargo siguen formando parte del plano que se compone. The Concept of Dust es una obra en la que el tema del tiempo se hace presente desde la memoria. Reiner, haciendo en parte una retrospectiva, presenta exploraciones que abordó en diversas obras pasadas, danzarias y cinematográficas, como la relación entre los cuerpos y las almohadas, asunto que trabajó con anterioridad en una obra danzaria de 1967. El modo en que se construye la relación entre el movimiento corporal y la lectura en voz alta de The Concept of Dust, en el que la voz irrumpe en escena, es similar al modo en el que Film About a Woman Who, la narración interactúa con los planos en los que se presentan a las personas de la película. The Muslim calendar begins in 622 when the Prophet Muhammad led his followers on the hijra, or flight, from Mecca to Medina. She finds herself looking at the other woman with curiosity. She has a way of talking, delicate, precise, and lilting, that reminds her of women she has had disdain for in the past. Effeminate women, yes. En la plática posterior a la presentación de la obra de The Concept of Dust, Reiner afirma que lo que le interesa no es lo que se siente con la danza, sino lo que se ve. Esto tiene que ver con su búsqueda constante de composición, que no necesariamente está relacionada con la coreografía como un acto que fija el movimiento, sino como con la construcción visual de la escena. The Concept of Dust, si bien existen secuencias de movimiento, la estructura temporal de estas secuencias se desarrollan con cómo interactúan los bailarines entre ellos y son asuntos que se componen al tiempo que se va desarrollando la obra, de modo similar a cómo hacía Merce Cunningham. The Concept of Dust es una obra en la que la composición visual es importante y es un asunto compartido, pero que no es fijado, por lo que cada representación de la obra será diferente. Esto es algo en lo que Reiner explora en sus trabajos escénicos, pero que no está presente en sus obras cinematográficas, en las que sí realiza una edición que de algún modo fija la obra. Reiner, aun cuando no es algo que ella exprese directamente en sus textos y entrevistas, hace danza cuando crea obras cinematográficas y hace cine cuando crea obra danzaria. Tiene integrada una noción interdisciplinaria en su creación que le permite hacer uso de diversos lenguajes en sus obras. Por ejemplo, pone una pintura en una obra escénica y relaciona con el movimiento, relacionarla con el movimiento y el tiempo, que es un asunto más de los cuerpos, o usa un dolly, que habitualmente sirve para trasladar una cámara y mover un cuadro cinematográfico para trasladar una imagen fijada por la pintura. Reiner hace la asociación entre la cámara y la pintura y la mirada que está en el público, pero también está en los actuantes escénicos, incluida la pintura. Hemos tratado un nuevo enfoque interpretativo de un film About a Woman Who, de Yvonne Reiner, bajo el supuesto de que evidentemente estaba escrita en lenguaje cinematográfico, pero que también lo estaba en lenguaje de la danza postmoderna. Ahora proponemos la interpretación de After Many, A Summer Dance Swan, de Reiner, bajo la hipótesis recíproca de que es una obra escénica escrita en el lenguaje de la danza postmoderna, pero que contiene aspectos del lenguaje cinematográfico como diferentes formas de montaje, dada la asimilación de ambos por Yvonne Reiner y la acomodación de estos a su obra dancística y cinematográfica. Desde la biografía como teoría y método de investigación de los estudios sobre danza, se trata la vuelta de Yvonne Reiner al cine, del cine a la danza en 2000 y en su relación con la puesta en escena de After Many, A Summer Dance Swan por la White Oak Dance Project de Mikhail Baryshnikov.
Sin embargo, desde la perspectiva de los estudios de la forma, es factible ver aspectos del lenguaje cinematográfico acomodados al lenguaje danzario del swan. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Douglas Green, quien en Nueva York ha seguido puntualmente durante 50 años la obra de Yvonne Rainer, reconoce en el swan segmentos de obras coreográficas y cinematográficas de Rainer como una danza de los momentos finales de Film of a Woman de 1974 y segmentos de 308 o de Mind's Muscle o entre otras piezas de danza Cherpillo. El estudio de la forma como teoría fundamental que plantea estas cuestiones entre disciplinas metodológicamente se basa en el análisis de las filmaciones, fotografías, notas de prensa, programas, invitaciones, currículas vitales, entrevistas, textos de artistas, que son los indicios, los detalles aparentemente insignificantes, según lo piensa Carlo Ginzburg, a partir de los cuales tratamos de interpretar el swan que, dada la naturaleza de la danza, definitivamente ha concluido para siempre. Cito, lo que caracteriza a este tipo de saber, afirma Ginzburg, es su capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja, no experimentada en forma directa. Fin de la cita. After Many, A Summer Dies the Swan es una obra de Yvonne Rainer presentada en la Brooklyn Academy of Music en junio del 2000. Le había sido comisionada por Mikhail Baryshnikov para la White Oak Dance Project, compañía que él había formado en 1990. El Getty Institute en 2014 presentó el ciclo Yvonne Rainer, Dances and Films. El Swan abre y cierra el programa con diversas proyecciones en diferentes días y a diversas horas. Esta versión es el metraje de la obra de danza editada en 2002. El programa del Getty anuncia, originalmente comisionado por la White Oak Dance Project de Mikhail Baryshnikov, se ha vuelto a cambiar los performances en este film como una reflexión sobre el arte, la filosofía y la sociedad de Finksier en Viena. Este trabajo trata de aproximarse a la ópera prima lanzada en el 2000 en el Brooklyn Academy of Music. Como en la primera parte de esta ponencia, planteamos los límites de la biografía como método de investigación cuando, desde esa perspectiva, se afirma linealmente que Yvonne Rainer luego a la coreografía y luego de 30 años como cineasta, y sin ver la continuidad de la creación cinematográfica en la coreográfica de Rainer. Cito, voy a leer un poco de su biografía, afirma la introducción del Massachusetts Institute of Technology a la conferencia de Where's the Passion, Where's the Politics de Rainer. Para ellos, fin de la cita, para ellos que no están familiarizados, Yvonne Rainer es una coreógrafa, danzarina y cineasta cofundadora del Johnson Dance Theatre. Siguiendo su carrera de 15 años como coreógrafa, hizo la transición a la cineasta. Después de 7 filmaciones experimentales, ella regresa a la danza en el 2000 en un proyecto colaborativo, After Many, A Summer Dies the Swan. Hasta aquí es que terminaba la cita. She made a transition to filmmaking. She returned to dance in 2000. She made a transition to filmmaking. She returned to dance in 2000. Volvemos a señalar el problema de invisibilidad en los métodos biográficos que posiblemente requieran trabajar sobre algunas de las teorías de la cinematografía para, con base en ello, reestructurar su percepción de forma tal que comiencen a ver cine donde antes no lo podían hacer. El cambio paradigmático que significó la creación de esta danza lleva implícito un cambio teórico y de gestalt visual completamente opuestos a toda la danza anterior a la posmoderna. Esto pudo haber hecho incorpórea a la mirada de los biógrafos la idea del montaje o edición cinematográfico presente en la danza,
si previamente no habían asimilado este cambio teórico y de percepción visual. Yvonne Rainer ha presentado la danza a partir del lenguaje cinematográfico. Hamoumi, la película de la mano, del año 66, por ejemplo, es una danza creada para filmar en primer plano y no para ser interpretada en el escenario. La imagen de la danza en el escenario es total, mientras que el cuadro, el acercamiento y el corte en el flujo del tiempo de la cámara fragmentan. La filmación en bloques de movimiento y duración en el espacio, por otra parte, es susceptible de unirse indistintamente durante el montaje. Decíamos en la primera parte de este trabajo que los hermanos Lumière filman Danse Serpentine en 1896, interpretada por Loie Fuller, pero la propia Rainer ha pensado entre sus primeras influencias Relâché de 1924 de Francis Picabia, en colaboración con Éric Satie, Marcel Duchamp, Man Ray, René Clair, Rudolf Marais, director de los ballets suizos. Entreacte de 1924, el entreacto de Relâché, escrito por Francis Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp, y Parade de 1917, escrita por Jean Cocteau. La cinematografía experimental de Sigaberto, Hans Richter o entre otros de Maya Deren está en la base del movimiento de cineastas experimentales de la segunda mitad del siglo XX que contextualiza a Yvonne Rainer. El hombre de la cámara del 29 de Bertov teoriza sobre la naturaleza del lenguaje propiamente cinematográfico internacional, filmado en eventos reales y no en teatrales ni literarios, aunque cabe señalar que la danza postmoderna, como el cine de Bertov, se crea a partir de la vida real del danzarín y no de la construcción de un personaje. Ritmo 21 de Hans Richter es la primera obra de cine abstracto de la historia. Meshes in the Afternoon, un estudio en coreografía para cámara de 1945 y una coreografía para cámara de Maya Deren formaron a cineastas como Yvonne Rainer o como Babette Mangolte, pero también a todos aquellos cineastas experimentales no dedicados a la danza como Stan Brakhage o Jonas Mekas. Yvonne Rainer rechaza el concepto de espacio restringido a un grupo actuando frente a otro, el público, y el cine es una alternativa a ese modelo. El cine enfoca, se desplaza y puede unir muy diferentes bloques de movimiento, duración en el espacio, en uno o diferentes planos. Se puede proyectar en un número indeterminado de lugares, un número indeterminado de veces a través de la densidad histórica, mientras que la interpretación de Acteur Veni a Summertime de Swan por la White Walk Dance Project de Mikhail Baryshnikov en el año 2000 en la Brooklyn Academy jamás volverá a ser vista. Douglas Green, quien ha seguido puntualmente durante 5 décadas la obra cinematográfica y coreográfica de Yvonne Rainer, presenció la primera versión de After Many a Summertime de Swan interpretada en el White Oak Dance Project de Baryshnikov y afirma, cito, para hacer el Swan, Rainer recuperó beats y piezas de sus danzas de la década de 1960 e hizo un collage mucho a la manera en como Merce Cunningham lo hizo cuando abordó su repertorio coreográfico para hacer sus eventos. Fin de la cita. Grimm afirma que Rainer llamó Performance Demonstrations, Performance Fraction, Composites a la combinación de fragmentos de danzas anteriores, lo que hace pensar que cada danza fue vista como metraje y que el Swan completo resultase una especie de montaje en secuencias de diferentes bloques de duración en el espacio, nuevo material de danza, monólogos hablados, proyecciones de transparencias, películas y grabaciones de sonidos, todo lo cual implica el concepto de edición cinematográfica en el Swan. La obra de la danzarina incorpora a la cineasta en el estudio que hace del movimiento y la quietud del cuerpo con duración en el espacio. El cole, en términos de Grimm, es un lenguaje cinematográfico.
el montaje temporal o edición que Lev Manovich describe como la formación de momentos consecutivos en el tiempo a partir de distintas realidades. Aftermenia Summer Dance Swan del 2000 es por tanto la consecución de bloques de movimiento, inquietudes con duración en el espacio, de coreografías que en realidad nunca habían sido consecutivas. Douglas Green incluso reconoce en el Swan de Rainer la danza de los 7 velos interpretada por Nasimova en Salomé en 1923 de Charles Bryan. El Swan del 2000 contiene montaje al interior de un plano, como lo hizo Bertov y que Manovich define como realidades distintas que contribuyen con partes de la misma imagen. Dados los límites de una ponencia, no podemos mencionar todos los aspectos de los lenguajes cinematográfico y coreográfico habidos en la trama y urdimbre de la obra de Yvonne Rainer, pero estos ejemplos bastan para comenzar a evidenciar, a partir de la obra y la teoría asociada a esta, el carácter interdisciplinario de una autora que es a la vez cineasta y danzarina y coreógrafa. En la conversación sostenida entre Yvonne Rainer y Trisha Brown el día posterior a la presentación de MG The Movie en el Dunrush Park, en el Lincoln Center de Nueva York, Brown trata con Rainer la idea de que la parte cinematográfica en esa pieza de danza postmoderna se refiere a la materialización de la figura en el espacio y la edición, cito, la parte cinematográfica de esta MG, The Movie, afirma Trisha Brown, tiene que ver con el materializar una figura en el espacio de la manera en cómo lo haces cuando editas una película. Puedes ir de un tenedor a un rostro en un parpadeo, por citarte, fin de la cita. Esta conversación evidencia que la danza postmoderna, pensada por Yvonne Rainer, es pensada por Yvonne Rainer desde el lenguaje cinematográfico. A manera de conclusiones, hemos puesto una lectura cinematográfica en la versión danzada de After Many a Summer Dance Swan, una lectura danzaria de Film About a Woman Who y una lectura cinematográfica de The Concept of Ghost or How Do You Look When There Is Nothing Left to Move de Yvonne Rainer para evidenciar el carácter interdisciplinario de la creación artística de Yvonne Rainer. Muchas gracias. Por el tiempo estamos un poco ya limitados, pero si hay alguna o dos preguntas que alguien quisiera hacer, sin necesidad. Bueno, no es una pregunta, es más bien agradecer a las ponentes por la visión interdisciplinaria que nos dan del proceso creativo, ¿no? Y entendiendo cómo se relaciona la imagen, el movimiento, con otra disciplina, ¿no? Con la danza. Entonces, a mí me parece una aportación muy valiosa la que nos hacen para que nuestra búsqueda creativa y en el desarrollo de procesos, en todas las artes, finalmente uno tiene que construir a partir de otras disciplinas también, ¿no? Y es una mirada diferente, entonces básicamente es un agradecimiento. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario, es que como para que ustedes vean que una escuela como esta no es fácil tenerla, y que tienen una riqueza en el sentido de tener a la escuela de artes justo al lado, con el que podrías ya estar articulando, construyendo una obra interdisciplinaria, y cuando están separadas las escuelas eso es mucho más difícil de hacer. Entonces, si además tienes la gente de danza, a la gente de diseño, de vestuario, etc., todo eso, pensar cómo puedes de alguna manera involucrarte o involucrarlos en tu trabajo, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención de que esa relación que ahorita están diciendo entre las artes visuales y el cuerpo, y supongo de que es porque también nosotros al danzar jugamos con la forma para impactar al espectador, y también eso sucede con las artes visuales, por eso es la relación, ¿no? Pero hay algo que mencionó que decía que ya en la cinematografía no se
no hay como esta ausencia de catarsis, porque cuando nosotros en danza creamos una historia, empezamos en eso para que posteriormente se cree una emoción. Pero si no hay personaje, entonces, ¿qué provoca? Yo creo que ella es un poco para las dos, hay más para ella que para mí. Ella es profesora de danza de artes visuales, pero el cine cuando surge es ya cine y no tiene historia. El cine para existir no necesita historia, ¿no? Entonces después es que a partir de Méliès se empieza a tener como una base de la narrativa, pero si no se lo quita sigue siendo cine. Por eso también mencionamos que hay cine abstracto. Por eso es interesante ir con los de artes visuales y preguntarle, a ver, enséñame una muestra de cine abstracto, porque es que me la mencionaron y necesito verla. Pero la cuestión es, el cine no es sin narrativa por el efecto de la danza. Es sin narrativa, sin historia, por el mismo cine. Entonces, lo de la danza no necesita tener necesariamente un personaje o una narrativa, es algo que Alejandro te lo va a contestar mejor. Bueno, ya tengo tanto rato sin esto. El asunto es que para entender este cambio que se da, digamos, de salir de entender la escena como representación a entender la escena como la presentación, ¿sí? Hay que entender un poquito lo que ocurrió en la escena, digamos, en el siglo XX. El primero que empieza a hacer exploraciones con esto es Merce Cunningham. Merce Cunningham, ¿alguien ha visto alguna clase de la técnica de Merce Cunningham? ¿No? Bueno, es extraordinariamente difícil en la coordinación del cuerpo. O sea, para tú poder bailar eso, tienes que prestar tanta atención a la coordinación, a cómo coordinas tus movimientos, porque no es lo mismo la diagonal aquí que la diagonal acá, ¿no? Entonces, eso lo hace con el objetivo de que los bailarines no puedan caer en la emoción, porque a Merce Cunningham lo que le interesaba era sacar la emoción del movimiento. Cuando uno se mueve, la emoción se hace presente casi inmediatamente. Bueno, él quería hacer algo para que la emoción no apareciera, ¿no? Y fue una de las primeras formas que él encontró desde la práctica danzaria, desde la creación, para empezar a cambiar el modo de pensar, el estar en escena. Después, la generación que sigue, que son, digamos, como los estudiantes de Merce Cunningham, empiezan a explorar, a pensar, a ver, espérate, esto que tengo, que luego me han dicho que es mi instrumento, no es una cosa. Mi cuerpo no es una cosa, no es mi instrumento, yo soy mi cuerpo. Entonces, si yo soy mi cuerpo, yo, Alejandra, con toda mi historia, con todas mis necesidades, con todo lo que yo veo alrededor mío, puedo estar en escena desde mí. No tengo la necesidad de representar a otra persona o otro personaje para estar en escena. Entonces yo voy a bailar desde mí, desde quien soy yo, con todas mis inquietudes. Soy una persona compleja, que puede hablar de un montón de cosas. He vivido un montón de cosas y desde ahí yo puedo hablar. Que eso es algo que empezaron a trabajar los bailarines posmodernos. O incluso no necesito ningún personaje, puedo hablar simplemente desde la exploración de movimientos y música. Entonces se crean esas dos como formas de construir y la representación queda fuera. Se puede dialogar con algún tipo de personaje, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo voy a dialogar con un libro que tiene una historia y tiene unos personajes, ¿no? Y entonces yo, Alejandra, sin quitarme, ¿cómo dialogo con Andrómeda? ¿Sí? Yo, Andrómeda, yo platicando con Andrómeda, cómo me construyo en escena. Y no es yo desaparezco para que aparezca Andrómeda. ¿Sí? Ese es el cambio, que es un cambio teórico, es un cambio epistemológico de cómo construyes el conocimiento de la danza, de las artes escénicas, porque esto también lo ocurrió en el teatro. Viene de las artes visuales. Quienes inventaron eso, esto de desarticular la representación, fueron los artistas visuales a principios del siglo XX. Y en las artes escénicas le entramos con todo a este asunto en los años 60, tanto en teatro como en danza. Entonces por eso de pronto dicen Dan y Von Ryder, para poner los personajes, no poner personajes, sino a ver
meter tu cuerpo en el cuerpo de Giselle, y esto me imagino que metodológicamente no